Para saber si son importantes los derechos humanos, hice la siguiente pregunta a 5 personas. La primera pregunta es: ¿qué es un conflicto y cuáles son las principales metas de resolución? Hola, mi nombre es Jorge Bravo Santana, soy comunicador social y periodista, además soy medio politólogo, estudié media carrera de ciencias políticas y desde los 15 años llevo estudiando mucho el tema de derechos humanos, tanto que dedico mi vida a ello. Desarrollo estrategias de comunicaciones y específicamente estrategias en redes sociales para hacer marketing online para organizaciones sin ánimo de lucro que están haciendo algo por cambiar el mundo, por defender los derechos de alguien. Bueno, para responder a la primera pregunta, yo creo que un conflicto es la oposición de dos o más ideas. Es un punto, por así llamarlo, de desacuerdo entre esas ideas que es difícil de superar, y el problema de los conflictos es que muchas veces puede desembocar en la violencia. Por eso es tan importante decidir cuál es su método de resolución, que no es uno, hay muchísimos métodos de resolución para un conflicto, pero si tocará resumirlos, yo creo que yo personalmente los resumiría en diálogo y una salida entre comillas pacífica, porque un conflicto puede ser violento, pero la violencia no necesariamente tiene que ser muerte, masacres y cosas a las que de algún modo estamos acostumbrados en Colombia. Pero volviendo al tema, hay diferentes métodos para resolucionar o darle solución a un conflicto, pero puede ser o la violencia o el diálogo, yo diría. Muy buenas noches, mi nombre es Liliana Quintero Rojas, vivo en la ciudad de Ocaña, actualmente me desempeño como abogada en una oficina, asistente jurídica y litigante también. Ante la pregunta que me hacen sobre el conflicto y cuáles son algunos de los métodos para solucionarlos, podemos decir que el conflicto es esa disputa o ese choque de intereses, de valores, de acciones que pueden provenir de disputas por bienes, por territorios, incluso por personalidades. Eso es lo que se podría decir que es un conflicto. Ante los métodos más conocidos de solución de conflictos podemos encontrar el de la conciliación, la mediación, el arbitraje, la amigable composición, la transacción, y todos a su vez tienen que cumplir una serie de requisitos para que puedan llevarse a cabo. Buenas, mi nombre es Beder Durán, abogado. Ostento el cargo de defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aquí en el Centro Zonal Aguachica. La primera pregunta que Pedro me hace es ¿qué es un conflicto? Un conflicto, desde el punto de vista del concepto, son desacuerdos y combates entre dos personas. No importa el tema que sea, puede ser un tema de carácter personal, entre vecinos, puede ser un conflicto de carácter laboral, puede ser un conflicto de carácter personal, puede ser un conflicto de carácter comercial. Lo que origina los conflictos son los desacuerdos entre dos posiciones de dos personas. Esos conflictos pueden tener mucha trascendencia porque pueden pasar de ser temas eminentemente personales a volverse temas judiciales. Puede también los conflictos acarrear problemas de violencia. Pueden los conflictos también acarrear problemas de que dejan de ser problemas eminentemente personales para volverse conflictos, desacuerdos entre comunidades, entre nacionalidades que llegan al tópico internacional. ¿Existen mecanismos para resolver esos conflictos? Sí, existen. Y de esos mecanismos vamos a hablar luego. Existen varias maneras de resolver los conflictos. Se busca sobre todo que estos conflictos sean resueltos de una manera amistosa por intermedio de la conversación, de los argumentos, que sea una manera sencilla de terminar con ellos, expedita, ágil, fácil, sin necesidad de llegar al ámbito judicial.
Entre esos mecanismos existe la conciliación, la mediación, la transacción, la negociación. Mi nombre es Hernando Alberto, soy conciliador en equidad mediante resolución 03 del 23 de agosto del 2005 y trabajo para el Centro de Convivencia Ciudadana de Aguachica, Cesar. Un conflicto se da por un desacuerdo en las partes, por un incumplimiento en cualquier clase de negocio. Se puede resolver a través de la conciliación en equidad, conciliación en derecho, mediación o amigable composición. La segunda pregunta es: ¿qué es un conciliador y para qué sirve? ¿Qué es un conciliador? El conciliador es esa persona o grupo de personas o instituciones, a veces organismos, puede ser el gobierno, el Estado, podrían ser ustedes en algún momento, pero un conciliador es esa persona que de algún modo logra unir esas dos ideas que están contrapuestas y que han generado el conflicto y de alguna forma logra unirlas, romper esa diferencia. Y ese es su rol en un conflicto, es ver los comunes, ver en esa diferencia los comunes y conciliar esas dos ideas. Algo que parecía completamente diferente o opuesto, comienza de repente a ser un poco más similar. Y ese es el rol del conciliador, bajarle el tono al conflicto. Cuando yo comienzo a darme cuenta de las similitudes, doy un paso atrás. El conciliador es un poco como los papás también, cuando uno pelea con el hermano. Entonces a uno le dicen: ¿por qué le pegó a Mateo? Pues es que resulta que Mateo antes le había alado el pelo a uno. Había un conflicto, pero no habíamos visto diferentes puntos de vista. Y el conciliador busca eso, ver los acuerdos, ver cómo esas dos ideas opuestas pueden dejar de ser oposición y pueden comenzar a vincularse. El conciliador es esa persona neutral e imparcial que actúa habilitado por las partes, que facilita el diálogo y que propende para que haya soluciones satisfactorias para ambas partes. Dentro de las funciones que tiene este conciliador está la de presentar soluciones para ese conflicto, para generar confianza. Otra de sus funciones es generar mucha confianza. Por eso es importante que sea neutral e imparcial. Lo otro es que lleve soluciones y que encuentren puntos en común y que esas partes también puedan poner situaciones de solución o propuestas de solución que sean generadas por ellos mismos, pues para que haya una mejor definición de ese proceso de conciliación. La conciliación es el mecanismo de resolución de conflictos más popular, por llamarlo de alguna manera. Es un mecanismo a través del cual dos personas gestionan por sí mismas la solución de un conflicto, de sus diferencias, con la ayuda, eso sí, de una tercera persona que se llama conciliador, que debe ser neutral y calificado para ellos. Ese conciliador es la persona que intercede o logra que esas dos personas se sienten para resolver sus diferencias. Sí, un conciliador, existen conciliadores en equidad y conciliadores en derecho. Ambos cumplen la misma función. Cuando las personas en conflicto llegan al conciliador, el conciliador escucha el conflicto que hay para ayudarlo a resolver. Y con la firma del conciliador, el acta presta mérito ejecutivo y hace a tránsito a cosa juzgada, en el cual, si una de las partes incumple, se demanda ante un juez para que haga cumplir dicho contrato. La tercera pregunta es: ¿qué tan importante es resolver un conflicto a través de la conciliación? ¿Qué tan importante es intentar la mediación para solucionar un conflicto? Yo creo que es bastante importante porque la mediación nos ayuda, como decía anteriormente, a encontrar esos puntos en común, a bajarle el tono a la intensidad, ser menos intensos y ser menos propensos a la violencia
en cuanto a que esas dos ideas que parecen totalmente opuestas, que no hay manera en que cohabiten en un mismo espacio, comiencen a hacerlo, comiencen a integrarse de algún modo. No significa que estén totalmente de acuerdo o que no tengan choques ocasionalmente, pero van a aprender a cohabitar con ciertas diferencias, y eso solamente se logra a través de la disociación, porque cuando se hace a través de la violencia es porque alguien me está imponiendo una idea, es porque esta idea no está reconociendo esta otra, y de esa manera no se puede solucionar un conflicto, eso genera nuevos conflictos. ¿Por qué es tan importante la mediación? Yo diría que dentro de las características así más importantes, primero que todo es por la rapidez con la que se hacen estos procesos. Los trámites son menos extensos que si se hace a través de juicio. Lo otro es que son muchísimo menos onerosos que hacerlos, porque en muchos de estos ni siquiera se necesita contratar abogado. Lo otro es que sus resultados son mucho más duraderos. Importante acá que es voluntario, no es obligatorio como en los casos de los juicios a través de, bueno, entrando ya a la rama judicial. Y por último, es importante recalcar que en estos procesos no hay vencedores ni vencidos, y eso es sumamente pues maravilloso. Caso contrario, pues si se hace a través de otros procesos. También es importante recalcar acá que muchos de estos procedimientos que se realizan a través de esos buscan no poner en funcionamiento lo que es la rama judicial o la parte judicial, ¿sí? El aparato judicial del país. Entonces muchos de esos procesos precisamente son importantes pues para evitar ese tipo de situaciones a futuro. Es importante la mediación por lo siguiente. Los conflictos por lo general traen erogaciones, traen gastos, además de los personales traen gastos monetarios. Es muy importante acabar con las diferencias. Es muy importante acabar con las diferencias sin llegar al término judicial. Cuando se llega al término judicial hay que contratar abogados y a los abogados hay que pagarles. La mediación como método para terminar los conflictos es muy importante porque es el mejor camino para la resolución de los conflictos. Hablar, terminar con las diferencias, dialogar. Es la oportunidad para que las dos partes expresen sus diferencias y aprendan a identificar cuáles son los puntos en comunes que los unen. Y lo más importante de todo es que la mediación es una de las maneras más expeditas y rápidas para terminar con las diferencias entre las personas. En la mediación lo importante es la palabra, lo importante es llegar a acuerdos, buscar puntos comunes para terminar lo más pronto posible con el desacuerdo, el conflicto. Resolver un conflicto a través de la conciliación es un mecanismo en el cual se resuelve más rápido, no hay desgaste para la justicia ordinaria y las partes en conflicto quedan satisfechas porque se resuelve a través del diálogo y a través de los acuerdos entre las partes, el cual se debe firmar por un conciliador en equidad o un conciliador en derecho, pero también se puede resolver a través de la mediación o la conciliación verbal. La cuarta pregunta es, ¿existen algunas reglas establecidas para la mediación en un conflicto? ¿Existen reglas para la mediación? Yo no sé si las llamaría reglas, pero considero que hay algo fundamental para la mediación, y es que quien la lleve a cabo, sea una persona, un grupo de personas, la iglesia, el Estado, el gobierno, quien sea neutro. Es decir, que no beneficia ninguna de esas dos ideas, que no le permita ninguna de esas dos mediante esa mediación
crecer, ser más fuerte que la otra y llevarse a la otra. Eso no puede suceder en una mediación. Y lo otro es estar abierto a las diferencias, saber escuchar y saber dialogar. Yo creo que la mediación o el mediador o quien interactúe como mediador tiene que tener la capacidad de escuchar, de saber intervenir y de plantear posibilidades, de abrir mentes. Eso yo creo que es una buena mediación. Existen reglas para estos procesos de mediación, podemos encontrar que deben llevarse a cabo en territorios neutrales e imparciales. Podemos mencionar algunos como las cámaras de comercio, como los directorios jurídicos de las universidades, los centros de convivencia, las casas de justicia. Las personas que hagan las funciones de mediadores y conciliadores pues también son personas parciales y neutrales. También otra cosa que se solicita es que lleven posibles soluciones. Algunas de estas o la mayoría, dependiendo pues de lo que se vaya a conciliar, prestan mérito ejecutivo y se tienen como cosa juzgada. Entonces por eso es importante, porque las personas que acuden pues precisamente es para solucionar ese tipo de conflictos, y hacerlo de esta manera pues es mucho más expedito y menos oneroso. Entonces por eso la importancia de que se lleven pues reglas tan sencillas como estas. Un conciliador es simplemente un tercero imparcial y neutral frente a las partes del conflicto, que además de facilitar la comunicación entre las partes en conflicto y su negociación de las diferencias, tiene un papel activo y la principal función de él es que se logre la resolución del conflicto. Una función primordial del conciliador es que tiene la facultad de presentar fórmulas de arreglo. Precisamente esto último es una opción que tiene por si las partes no se ponen de acuerdo o si las diferencias son muy equidistantes. También se le llama al conciliador mediador. En Colombia la conciliación tiene reglas fundamentales, está normada y están inmersas en la ley 640 del 2001. Allí se dice cómo se debe desarrollar la diligencia de conciliación como mecanismo para la resolución pacífica de conflictos y qué características debe reunir el conciliador. La verdad es que la ley es clara. Existe la ley 446 de 1998 y la 23 de 1991, en la cual esa norma especifica cómo se debe llevar a cabo la conciliación, pero no necesariamente se somete a la norma, sino que también se puede a través solamente de los acuerdos de las partes.